Buenas tardes, mi nombre es Natalia Simauchín, estudiante en Derecho con énfasis en litigación y juzgamiento oral. Curso el primer bimestre del sexto cuatrimestre. La materia es Amparo 1. Mi asesora, la doctora Jania Mir Cutier. Proyecto actividad número 8, videoconferencia, amparo y derechos humanos, principales retos en Latinoamérica y México. Hoy, 21 de enero del 2024, me corresponde hacer mi último proyecto en esta materia. Hablaré un poquito acerca de las ideas principales del amparo directo y del amparo indirecto. Espero poder ofrecer un buen análisis acerca de estos temas. Hablemos del juicio de amparo. Un juicio de amparo se tramita en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional. Hablaré en este momento acerca del amparo directo. Es un medio de control de la constitucionalidad mediante el cual se ofrece una vía al ciudadano para reclamar sentencias o resoluciones definitivas en los distintos procedimientos, las cuales se estiman violatorios a los derechos humanos garantizados por el orden constitucional, por el cumplimiento del principio de la legalidad en el ámbito procesal. La competencia se fija de acuerdo al lugar de residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y en su caso según la materia. Es competencia del tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones quinta y sexta del artículo 107 constitucional. Básicamente, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio. Así lo menciona el numeral 170, fracción 1 de la Ley de Amparo. Los quejosos podrán reclamar violaciones cometidas en la sentencia al resolver o violaciones cometidas durante el proceso que trascienda. Hablaré un poquito acerca del amparo indirecto. El amparo indirecto también es conocido amparo biinstancial. Mediante este amparo indirecto se puede combatir actos de autoridades, normas generales o resoluciones que descobijen al tutelado de sus derechos humanos fundamentales reconocidos en la legislación mexicana y en los tratados internacionales en el que México forma parte. Esto lo hace una de las instituciones procesales más importantes en nuestro país. El amparo indirecto es aquel que se lleva o promueve ante los jueces del distrito y no directamente ante la Suprema Corte de Justicia o ante los tribunales de circuitos colegiados. Como sucede por lo general con el amparo directo. Es decir, es una de las principales diferencias entre el amparo directo o el amparo indirecto. Se requiere de una interposición de recursos de revisión para lograr escalar a la Corte o a los tribunales colegiados de circuito por las partes en contra de la resolución dictada en primera instancia por el juez de distrito. De acuerdo con los objetivos y en los casos procedenciales o en los casos donde de procedencia del juicio de amparo, no se resuelve todo tipo de problemas legales. También no se transmita en cualquier momento, sino que el quejoso está obligado en agotar los recursos
contemplados en la ley que se sometan al acto reclamado y no ir directamente al amparo. En síntesis, se debe respetar y llevar a cabo el principio definitivamente del acto reclamado. Ante la imposibilidad de reparación y conservar la materia de conflicto, se puede solicitar ante el juez que suspenda el acto reclamado y por lo regular se otorga suspensión provisional después el definitivo con el fin de detener el acto reclamado hasta que el órgano jurisdiccional responsable resuelva en lo principal y como resultado se le pueda negar y por lo tanto deberá continuar el curso. Pues nos damos cuenta que son distintos, es distinto un amparo directo y un amparo indirecto. Hablaré un poco acerca de la visión del amparo como figura de protección a la Constitución y a los derechos en América Latina. El amparo ha sido concebido en todos los países latinoamericanos con un medio judicial extraordinario especialmente establecido para la protección de los derechos constitucionales contra los agravios o amenazas infligidos contra las mismas partes de autoridades y de particulares. Es un proceso constitucional cuyo objetivo es una orden judicial de amparo, protección o tutela de los derechos violados o amenazados de violación. Hablaremos de ejemplificar la visión de América Latina con mínimo 2 países a su total elección. Este medio judicial extraordinario de protección no solo es una de las piezas importantes del sistema constitucional latinoamericano, sino quizás la más importante en Latinoamérica, de todas las que conforman, habiendo incluso influido en la adopción en otros países de instituciones similares, como en años recientes ocurrió en Filipinas con la creación de Writ of Amparo, a través de reglas dictadas por la Corte Suprema de ese país. En septiembre del 2007, en República Dominicana, desde el 2000, la Corte Suprema también admitió el amparo, el cual también fue regulado posteriormente mediante la Ley de Amparo en el 2006 y en el 2010 en las normas de la Constitución, cuyas normas se desarrollaron en el 2011 en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procesos Constitucionales. Hablaremos acerca de la visión del amparo como control constitucional, de constitucionalidad y protección de los derechos humanos en México. En nuestro país, el amparo es considerado como un recurso extraordinario para proteger los derechos constitucionales de los gobernados contra los actos de las autoridades y normas generales. El amparo es una herramienta fundamental para garantizar la protección de los derechos humanos en nuestro país y para asegurar que las autoridades respeten la Constitución y las leyes. En nuestro país, el amparo es una figura jurídica fundamental para el control de la constitucionalidad y la protección de los derechos humanos. Es un recurso que permite que a los ciudadanos impugnar actos de autoridad que consideran violatorios de sus derechos fundamentales. Solo en algunos países, como en nuestro país,
Es concebido como una acción para la protección de todos los derechos y libertades constitucionales, incluyendo la libertad personal, en cuyo caso el, el habeas corpus es considerado como un tipo de acción de amparo, denominado, por ejemplo, como una acción de exhibición personal. Eh, Hablemos del país de Guatemala, o amparo para la protección de la libertad personal, como en el país de Venezuela. Hablemos un poquito acerca también de la visión constitucional en México. La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es considerada la norma suprema en nuestro país. De ella emanan todas las leyes, los códigos y reglamentos que rigen a todas las autoridades y a los gobernados a lo largo de la evolución de nuestra Constitución. Se ha contemplado también las mismas decisiones fundamentales, como son los derechos humanos, la soberanía, la división de poderes, el sistema representativo, sistema federal y la defensa jurídica de la Constitución. Se recomienda también abordar brevemente la ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El juicio de amparo se tramita en vía directa o indirecta, se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta ley. A falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su efecto, los principios generales del derecho. El juicio de amparo tiene como objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para la protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias de Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También por normas generales, actos o omisiones de las autoridades de los estados del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a las normas generales, actos o omisiones por parte de los poderes públicos o particulares en los casos señalados en la ley del amparo reglamentario de los artículos 103 y 107 constitucionales. A manera de conclusión, enunciaré los números rectores de la ley de amparo. Número 1. Iniciativa o instancia de parte agraviada. Número 2. Prosección judicial del amparo. Número 3. Relatividad de los defectos de las sentencias de amparos. Número 4. Definitividad del acto reclamado. Número 5. Principio del estricto derecho. Número 6. Procedencia del amparo directo. Número 7. Procedencia del amparo indirecto. Número 8. Suspensión del acto reclamado.
Número 9. Recursos de revisión contra las sentencias dictadas en amparos indirectos. Número 10. Jurisdicción concurrente. Número 11. Competencia auxiliar. Número 12. Responsabilidad de las autoridades. Número 13. Existencia de agravio personal y directo. Número 14. Procedencia del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en amparo directo en forma excepcional. El número 15. Jurisprudencia de contradicción de tesis. Número 16. Sobreseimiento del amparo por iniciativa y por inactividad, procesal o caducidad de la instancia. Número 17. Intervención del Procurador General de la República por sí o por medio de sus agentes. Número 18. Suplencia de la deficiencia de la demanda o conceptos de violación en determinadas materias y para determinados sujetos. Esto ha sido mi participación acerca de estos temas que nos tocó abordar en esta semana. Espero que haya sido entendible y es muy grato para mí haber tomado estas semanas con mi asesora, la doctora Jania. Agradezco muy en lo personal la paciencia que nos tiene y todo lo que nos ha enseñado durante esta semana. Muchas gracias. Buenas tardes.